Actores de la vida política colombiana en Contraviento y Marea. Bienvenidos una vez más a Contraviento y Marea. Hoy estamos con Andrés Arellano Báez, un profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Autor de profesión, escribió en medios como El Tiempo, Small Squid de España, la revista Forbes de México. Fue asesor económico de la senadora Piedad Córdoba y fue asesor de regalías en la Contraloría General de la República. Economista colombiano, creador del portal La Otra República, actualmente presenta junto al Mamerto El Pensadero de la Otra República, que les recomendamos ver en sus redes. Es autor de la novela Señores del Dinero, próxima a publicarse con su sello editorial, y entre otras, y la que hoy nos reúne aquí en Contraviento y Marea, que es Érase una vez un patriota. Bienvenido, Andrés Arellano Báez. Hola Mónica, Hugo, Álvaro, para mí un placer, un honor estar acá con ustedes, compartir en este espacio tan importante como es Contraportada, como en lo que se ha venido convirtiendo, y pues un honor que me hacen venir a hablar de un tema tan sensible e íntimo para mí como es la novela. Gracias por estar acá. Pues vamos a iniciar un poquito viendo un pequeño vídeo que tú también colocaste en tus redes como para dar un poquito de ambientación a los preliminares de tu obra. Gracias. Quiero confesarles que hoy es uno de los días más atemorizantes de toda mi vida. Y simple y llanamente porque hoy se empiezan a entregar las primeras 53 copias de Érase una vez un patriota. Esta novela con tantísimos tintes políticos. Y es un momento atemorizante porque, como decía Steven Spielberg, es aquel espacio en el que la obra deja de ser del autor y pasa a ser del público. Y la única forma que tengo de comparar el sentimiento es tal vez como cuando un padre ve que su hijo se va de la casa, ya es independiente, y pues así como que uno espera que tenga un buen trabajo y buenos amigos y buena familia, pues uno espera que la obra, cuando llegue al lector, que es el nuevo dueño de la obra, pues les guste, la disfruten, le deje una marca y deje un impacto. Y esa es la ansiedad que uno siente, es la palabra. Pero bueno, así como uno, como un padre tiene que dejar ir a su hijo, pues uno tiene que hacer que la obra salga, confiar en su trabajo, en la pasión que le puso. Pero tal vez lo que más quería compartir, lo que más me emociona, es que no dependí de nadie para sacarla. Esta obra es... Dejemos allí, porque realmente tú cuentas, esta obra es como un bebé, ¿no? Que ahora lo tienes que dejar en libertad. Quizás que para iniciar, que nos cuentes un poquito, pues, qué hubo, cuál fue el proceso para llegar a la temática y para llegar al producto que tenemos ya muchos en nuestras manos, Érase una vez un patriota. Tan linda, Mónica. La verdad fue un hecho muy casual porque mi mamá, hace muchos años, cuando digo muchos años me refiero a los 90, principios de los 90, en algún momento me dijo que, perdón, no me dijo a mí, hay una reunión familiar, bueno, de amigos y demás, y ella estaba ahí hablando, y pues todos los que crecimos en los 80, en los 90, recordamos que por un momento Pablo Escobar fue una obsesión en el país, y todos estábamos pendientes de todo lo que pasaba con él, de todo lo que decía. Mi mamá me dijo, o dijo ese día, que ella había visto algo que yo hasta el día de hoy no he vuelto a encontrar, que no he vuelto a ver, y es que ella había visto que en una entrevista Pablo Escobar había dicho que, o le habían preguntado, que él quién creía, que él por qué había mandado a asesinar a Galán, que por qué le había hecho eso. Y él dijo que si querían saber la verdad sobre el asesinato de Galán, tenían que preguntarle a Miguel Maza Márquez. Pues Miguel Maza Márquez en esa época era el jefe del DAS en Colombia, un hombre muy poderoso, y pues a mí eso me quedó grabado y como que con los años
me fue creciendo esa duda y básicamente como tratando de responder a esa inquietud de mi mamá sobre esa entrevista que no existe, que yo no he visto, que yo no conozco, que yo no he visto en ningún lado, solo le escuché el comentario a ella. Empezamos a indagar sobre ese momento y creo que los años 80 en Colombia son unos que hay que volver a mirar, que hay que volver a estudiar porque fue una década como nunca otra en el país, yo creo, donde desde la geopolítica hasta la política interna, la economía en general, todo era un centro de debate mundial y hubo acontecimientos que todavía hay que esclarecer, entre esos este. Entonces, de esa duda y de la comparación internacional, queriendo como de alguna forma eliminar el mito de que Colombia es la democracia más antigua, más estable y más hermosa del mundo, como nos quieren presentar nuestros oligarcas, por usar la palabra que usa Petro, pues llegamos a esta tesis de decir que hay mucho más detrás en el asesinato de Galán que lo que nos ha dicho la historia. Y pues hasta ahora, Mónica, por lo que la gente lo ha leído, parece que la gente concuerda con esa visión nuestra. Fenomenal, pues yo antes de que iniciemos pues en la materia, mis compañeros y yo, a los que aprovecho para saludarlos por la emoción, disculpen que no haya dicho nada, al compañero Hugo Orejuela y Álvaro Mejía, bienvenidos naturalmente, quisiéramos colocarles otro pequeño corto y entonces sí ya nos metemos en materia. Gracias. Listo. Pues bien, entonces, Andrés, pues aquí vemos varios protagonistas de la obra, vemos a Pablo Escobar, vemos a Galán, a Gaviria, todos estos personajes. ¿Tú de qué va la temática en sí? ¿Cómo nos puedes explicar de qué va la novela? Bueno, lo que, digamos, lo que hicimos o lo que tratamos de hacer en ese escrito fue responder la pregunta de si a Galán lo había matado a Pablo Escobar o a alguien más. Y hay muchos hechos históricos que nos hacen creer que no pudo, o sea, que hay que mirar otras aristas. Y mira que tiene algo que ver con mucho con lo que pasó con Uribe en el juicio, y luego te cuento, o con la condena de Uribe. Nosotros nos damos cuenta que América Latina en los 70, los 80, del plan Cóndor en adelante, el neoliberalismo se impone con una fuerza criminal en todo el mundo. El inicio del neoliberalismo es en Chile, con Pinochet, tumbando a un presidente, asesinándolo en su mismo palacio presidencial. Las luchas contra las huelgas de Reagan, las luchas contra las huelgas de Thatcher, de los carboneros y los controladores aéreos, el primero, los golpes de Estado en la dictadura impuesta en Argentina, la dictadura impuesta en Paraguay. En todos lados el neoliberalismo va llegando con una fuerza violenta desde el Estado, y pues en Colombia siempre nos dijeron que no, que eso fue lo que elegimos básicamente. Y evidentemente eso no es cierto. Eso no, yo no creo que haya sido así. Entonces, de un hecho histórico importante, muy importante, y yo creo que los que estudiamos o tenemos un apasionamiento por el negocio de la deuda pública, recordamos que Colombia era un fenómeno atípico en los años 80. Porque en los años 70, América Latina toda se endeudó a pasos agigantados, que luego en los 80 no pudo cumplir con esas deudas. Y pues entramos todos en cesación de pagos. Y como cuenta John Perkins en
Confesiones de un sicario económico, esa estrategia era, vamos a sobreendeudar los países, vamos a cobrarles tasas más caras, lo que pasó luego en los 80. O sea, la gente tiene que entender que nosotros nos prestaron, digamos, una tasa del 2% en los 70. En los 80, esa tasa se convirtió en una tasa del 20%. Es como si nos hubieran dado 10 créditos más. Eso es un absurdo. Pero gracias a esa sobrevaloración de la deuda, le dijeron los presidentes en América Latina, pues usted no tiene para pagarme a mí, deme su petróleo, deme su carbón, deme sus recursos, deme lo que nosotros necesitamos como potencia, y eso aquí le llamamos neoliberalismo, pero básicamente fue un gran saqueo y estafa que sufrió todo el continente. Colombia no había pasado por eso. Hay muchos teóricos que dicen, y me refiero a gente muy seria, que nosotros sí pudimos pagar los intereses de la deuda de los 80 por los ingresos precisamente del cartel de Medellín. Entonces, en los 80 no éramos víctimas, si se quiere usar esa palabra, del capitalismo financiero internacional. Con la muerte de Galán, llega un presidente que sí nos hace víctimas de ese proceso. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de explicar, cómo la geopolítica también influye en Colombia. Ahora, hay un punto que nos avala mucho, Mónica, y es que años después de nosotros haber escrito la novela, Vargas Llosa hace exactamente el mismo ejercicio en Guatemala y hace una novela que llama Tiempos Recios, que parece la nuestra, pero allá. O sea, parecen novelas gemelas. Es impresionante cuando la gente se lee Tiempos Recios y se lee la nuestra, dice es la misma vaina. Y pues él también se basó en hechos históricos, en investigación propia, y llegó más o menos a la misma conclusión, aunque allá es más abierta la situación, que la CIA participó en la caída de Arbenz, y cómo Carlos Castillo de Armas se toma el poder, que Carlos Castillo de Armas es un personaje de nuestra novela. O sea, lo que contó Vargas Llosa, nosotros lo usamos como referencia histórica en la nuestra. Y es el mismo fenómeno, ¿no? O sea, es el vicepresidente o el aliado más cercano el que termina tomando el poder que era de otra persona. Entonces, esos hechos históricos nos hacen pensar a nosotros, o nos hicieron pensar a nosotros, que Colombia tuvo que haber sufrido más o menos del mismo, siendo una casi colonia de los Estados Unidos en esa época. Y una colonia precisamente por la guerra contra las drogas. Entonces, cuando empezamos a juntar todas esas cosas, las empezamos a armar y se las presentamos al público, pues hasta ahora la gente nos ha dicho, sí, debe haber sido algo así lo que pasó realmente. Mire, una cosa que me parece interesante, Andrés, de la novela, he leído, he oído y tal vez un capítulo, pero en todo lo que usted ha contado de la novela, me parece que si uno mira un acontecimiento en una forma novelada, pues construye un relato, ¿no? La cosa es que tanta consistencia de realidad puede tener ese relato. Eso es bien usado en términos... Gabo fue un especialista en hacer ese tipo de novela, ¿no? Es decir, uno se identifica tanto con 100 años de soledad que uno dice, bueno, pero ¿por qué me identifico tanto a nosotros? Y es porque hay algo que lo interpela a uno, ¿no? Pero en el caso suyo, esta novela pues tiene que ver mucho con el gradiente político, con las guerras internas del país, con su modelo económico. Bueno, es un cúmulo de esos 80, donde hay un sumo, donde el narcotráfico está empoderado, donde hay muchos actores empoderados. Pero ahí hay un actor totalmente desconocido que se llama la izquierda, el movimiento alternativo. Ahí era cuando no contábamos, sino por ahí por 700,000 votos, y con buena gracia llegábamos a 1.200.000. Entonces, todas las historias que usted trata de sacar en la novela, pues son un relato nuevo, un relato desde una nueva perspectiva que permite que la historia no la cuenten quienes ganan la guerra. Y a ese momento que nadie había ganado, la guerra era el narcotráfico, la alianza de narcotráfico-Estado, estos políticos que deambulaban entre lo lícito y lo lícito. Entonces, lo mejor que me parece a mí de su relato, de su novela, de cómo presenta acontecimientos, es que es una visión de ausentes que quieren contar
la historia no contada. Y es Yo un creo que, bonito modo de presentarlo, ¿no? yo creo que usted dio con todo el quid del asunto. Usted dijo una frase muy poderosa, Álvaro, y es hablar de la alianza o que triunfó la alianza de narcotráfico-Estado. Eso es muy importante y es una de las cosas que más queríamos retraer acá, porque ese cuento de que Pablo Escobar iba por un lado y el Estado iba por el otro y que se estaban enfrentando, pues no es tan cierto, claramente, como usted lo dice. Hubo muchos pactos entre ellos y no es más ver cómo terminó el Capo, ¿no? Que era supuestamente el enemigo número uno del mundo y durante una época fue tratado como un héroe, porque pues su tal rendición al Estado pues no fue tal, cuando la vemos desde una perspectiva más lejana. Entonces yo creo que ese es el gran quid, el gran punto o el gran descubrimiento que nos permite descubrir muchas otras cosas, dicho sea de paso. Y es tratar de poner ese punto sobre la I y decir cuál guerra contra el narcotráfico si el Estado en mucho fue parte de ese mismo proceso. Y eso es muy valioso. Entonces, como sabemos, todos los estados pues no es un establecimiento homogéneo y uniforme. Hay diferentes redes dentro del establecimiento. Siempre ha sido así. En Colombia pasa ahí, en Estados Unidos, ustedes lo saben. Pues uno fue el que triunfó en esa época. Una rama del establecimiento fue la que triunfó sobre otra. Y eso es, yo creo que es el quid del asunto y es lo que va en el trasfondo. Y sin excusar al autor material del crimen, porque en ningún momento lo hacemos, pero no fue el único. ¿Qué es lo que yo decía con Álvaro Uribe Vélez? Que es el miedo que me da con el juicio de él actualmente, que lo estamos condenando por 3 crímenes simples frente a lo que él fue, a lo que él representó, a lo que él tuvo capacidad de hacer, pero que tampoco hizo él solo. O sea, en el 2016, Álvaro Uribe, representante del paramilitarismo y narcotráfico en el poder, como dice Petro en su libro, gobernó en alianza con todo el establecimiento político y económico colombiano. Y hoy nos quieren hacer creer que él es el único culpable y que es bueno que a él lo encierren por 3 crímenes simples y olvidemos todos los crímenes de atrás que quedaron. Hay otros abogados que me dicen, no, esto es lo que va a permitir que se investigue más en adelante. Yo espero que sea así, pero a mí se me hace que es repetir la historia y una otra vez. Y es que el establecimiento, los verdaderos poderosos, cogen a uno, lo entregan, lo sacrifican y ellos siguen impunes. Desde Al Capone esa ha sido la estrategia, porque a mí nadie me viene a decir aquí que Al Capone no tenía contactos con el gobierno de Estados Unidos, no tenía contactos con la política de Chicago. Claro que sí, pero al final lo arrestan. ¿Por qué? No, pues porque no pagó impuestos y nos vienen a mostrar eso como, como un triunfo. A mí me parece que con Uribe está pasando lo mismo. Lo que quieren es el establecimiento salir de él, por eso lo abandonan, lo entregan a la justicia. Todos sabemos que Álvaro Uribe fue culpable de la GIS política, de agroingreso seguro, de bonos de agua, de cuántos crímenes haya habido y por haber. Pero esta es la primera vez que el establecimiento en general no torce al Estado para protegerlo. O él está en capacidad de torcer al Estado para protegerse. Sea cual sea, lo condenan, lo dejan morir. Y ya el establecimiento, al parecer, de todos los crímenes graves y verdaderamente importantes, queda impune. Eso no tiene ningún sustento. Bueno, en los 80 pasó eso y nosotros creemos que eso fue lo que pasó. Y los hechos históricos, digamos, desde un punto de vista especulativo, yo no jamás digo eso desde la ficción, no me llega, o sea, me convence de que la realidad debe estar más por el lado de que nosotros lo decimos de lo que nos contó la historia oficial. Pero la clave es lo que usted dijo, la alianza Estado-narcotráfico. Esa es la clave. Sí, buenas tardes, Mónica, Álvaro y también Andrés. Buenas tardes, un gustazo de tenerlo nuevamente aquí en esta emisión de Contraviento y Marea, para mí de la revista Contraportada. Pues un gran honor pues estar comentando su libro aquí en este espacio. Y pues hay varias reflexiones que pues se han hecho ya sobre el contenido de, a grosso modo, de esta novela. Sí, es verdad, yo viví en prácticamente toda mi vida política en Colombia se desarrolló en los años 80, hasta mi salida en el 93 de Colombia. Y pues
realmente me identifico con muchos aspectos del libro que he tratado, escarbado en el internet por ver de qué se trata. Me parece a mí que ese es un relato bastante emocionante de lo que sucedió en ese tiempo, y de pronto pues sí, se pueden revelar algunos hechos inéditos que de pronto pues todavía están ocultos en ese entramado de la historia. Hay un hecho o una cuestión que me llama la atención, y es la palabra patriota, que usted pone en el título del libro, Érase una vez un patriota. ¿Cómo define usted este concepto de patriota? Oiga, Hugo, qué buena pregunta. En este libro. Y pues también podrías caber también si hay alguna ironía explícita en este término. No, ironía no, pero qué buena pregunta, Hugo. Bueno, primero el título viene de aquí están ustedes hablando con un cineasta frustrado, eso se los digo de antemano. Y los títulos vienen de unas películas muy famosas, o por lo menos entre los amantes de este arte lo son, que son las películas de Sergio Leone, que son Érase una vez en el Oeste y Érase una vez en América, que luego tuvieron otras, ¿no? Como Érase una vez en China, Érase una vez en México, otros que aprovecharon ese título también. Nosotros, pues yo quise hacerlo, pero en vez de ponerlo Érase una vez en Colombia, como en un principio, pues, o sea, hubiera sido lo natural hacer, pues me quería referir más al héroe de la figura, y era un patriota. Ahora, eso es un punto muy importante, porque o sea, esto es una novela de ficción, totalmente de ficción, y la mejor manera que tengo de explicar qué fue lo que tratamos de hacer es que todos hemos escuchado la teoría de los universos paralelos, que supuestamente hay infinidad de universos con mundos como el de nosotros, pero pues allá las cosas son diferentes acá, ¿sí? Más o menos es como lo que escuchamos a cada rato. Yo digo, bueno, esta Colombia y estos personajes no son de este universo, son de otro universo paralelo. Y en ese sentido, nosotros cogimos al personaje, que es Galán, que es un patriota, construyéndolo no basado en su vida, no en su vida antes del 89, sino en su discurso. O sea, el Galán de nosotros es un personaje 100% ficticio, en cuanto lo que lo construye es lo que él habló públicamente. Todos sabemos que cualquier político exagera o miente o tergiversa en sus discursos, pero para nuestra novela no fue así, y por eso es una ficción. Para nuestra novela, él es esa persona que da sus discursos, es él mismo. Y cuando escuchamos a ese Galán, que podría habernos estado mintiendo, o sea, yo no lo sé, pero no en mi novela, en mi personaje es un político serio que cree en eso, pues es una persona que habló a favor de la clase trabajadora colombiana. Fue una persona que habló en contra de las privatizaciones y de proteger los recursos naturales colombianos. De hecho, estuvo en contra de la cesión de carbón en La Guajira para la Exxon, en su momento, se nos fue Álvaro, para la Drummond, perdón. Fue alguien que habló en contra de las mafias políticas, de las mafias electorales. Fue alguien que hablaba en contra de la sociedad neoliberal y buscaba una sociedad democrática, básicamente. Entonces, para nosotros un patriota es eso, es alguien que lucha o que pone los intereses de su país por encima de todo. Y yo creo que esa es la definición correcta, ¿sí? Eso, pues, son peleas históricas. Yo por lo menos considero personajes que no están en mi radar o en mi espectro gente admirable, como Putin o como Angela Merkel. Estamos hablando de personas de derecha, de radicales casi que de derecha, pero que de mí tienen un respeto inmenso porque ponen por encima de los intereses incluso económicos de su país, su patria, por encima de los demás. Y el patriota por excelencia para mí en América Latina, que de hecho fue, desde mi punto de vista más exitoso, fue Rafael Correa. Era alguien que tenía una visión de hacer crecer su país, de que su país se convirtiera en una especie de potencia, en un país importante en el mundo, en una economía grande y desarrollada. Y para mí ese es el significado, y eso significa enfrentarse a los poderes tradicionales enquistados en el establecimiento, que como sabemos son criminales, son salvajes,
y son muy intimidantes para cualquier, digamos, desde aquí es fácil hablar de eso, pero ya cuando están en la posición de poder ver lo que ellos pueden hacerle a uno, pues es un caballo diferente de domar. Entonces yo creo que esos hombres y mujeres que son capaces de imponer la agenda de su país por encima de cualquier otro interés, pues son un patriota. Yo me acuerdo de Angela Merkel ahí junto a Biden diciéndole, a mí no me importa lo que diga Estados Unidos, el Nord Stream va porque pues es el gas de su país, son los recursos energéticos de su país, y si a Estados Unidos no le gusta, pues de malas, igual va, tanto así que luego lo tuvieron que volar. Entonces yo creo que ese tipo de personajes siempre han tenido mi admiración, y hay personajes de derecha y de izquierda en ese lado, o sea, Angela Merkel en Europa la consideraban la jefe del Cuarto Reich, dado su tratamiento de los portugueses, de los españoles en la época de la crisis, o sea, la veían a ese nivel, pero no puedo dejar de respetar y admirar a personas que son capaces de enfrentarse a todo con tal de liderar sus países, de que sus países tomen la vía del desarrollo y del crecimiento. Desde Otto von Bismarck hasta Napoleón, todos son personas que he visto eso, que no por eso se les excusan sus crímenes y demás, pero ese pedazo por lo menos genera mi admiración. Y en el galán de nosotros, que es ese personaje de los discursos, había eso, y desde ahí se podía crear un personaje de ficción muy poderoso con eso. De hecho, aquí hago un paréntesis pues muy anecdótico. En algún momento decíamos, si esto funciona, tenemos que hacer luego una sobre Gaitán y luego otra sobre Gustavo Petro, básicamente como las 3G que nos quedaban ahí. Pero sí, era eso, o sea, es el afán de ver, pues que en este caso, en los dos casos, se sacrificaron con la vida. Y pues como el mismo presidente ha dicho, a él le tocó sacrificar su familia, que es básicamente lo que él más quiere, según pues, sus mismas palabras. Pues yo creo que hay un valor ahí admirable que llevado a la ficción crea personajes muy poderosos. Y ese galán, el nuestro, es absolutamente admirable, por supuesto. El nuestro, ¿no? El resto. Pues, pues fíjese que yo creo que ya usted está como que un poco respondiendo la siguiente pregunta que yo tenía, porque usted habla de mundos paralelos, ¿no? De lo que era antes, de lo que era ahora. Y yo quería como preguntar si había una razón por la cual usted ha sacado este libro, Érase una vez un patriota, justo ahora, porque usted lo inició hace mucho tiempo. Entonces, ¿tiene una razón para la que salga en esta época de Gustavo Petro? Sí, total. Sí, total. Es una muy buena pregunta también, Mónica. Nosotros, la historia corta, y hay una historia con Petro al final bien interesante. Yo al 2016 fue que escribí esta novela. Y en ese momento, perdón, estaba pensando ya en escribirla, literalmente ya en escribirla, o sea, ya estaba como, hay que sentarse y escribirla. Y en ese momento entrevisté a Gustavo Petro para Forbes en México. Estuvimos allá en su casa, allá en Chía, hicimos la entrevista, muy chévere, fue una experiencia muy bonita con él, conocí a su familia, fue muy especial, desde ahí quedó una conexión entre los dos que perdura hasta el día de hoy, ya te cuento por qué. Terminado la entrevista, él me acompañó afuera de su casa para esperar a que me recogieran y pues me preguntó la de siempre, bueno, ¿y qué andas haciendo? O sea, pues aparte de esto, ¿sabes? Y le conté, no me voy a poner a sentar a escribir esta novela, y le conté en el contexto, y él me dio un dato tan impresionante, que no se lo voy a contar, pero me dio un dato tan importante que dije, tengo que llegar a mi casa a escribir esto. O sea, porque el dato que él me dio fue, o sea, para mi tesis fue brutal. O sea, básicamente cerraba todo de una manera impresionante. Entonces llegué a la casa y pues, le conté a mi primo, a Pablo, con quien coescribí la novela, y le dije, no, tenemos que ya ponernos a hacer esta vaina, o sea, esto no lo podemos votar. Luego esa novela ganó un concurso en Estados Unidos, fue publicada allá. Lamentablemente en la pandemia el director de la editorial murió, pues era el fundador, el dueño. Sus hijos no quisieron seguir con el negocio, entonces descatalogizar. Bueno, ya no está en el catálogo la novela, y ahí nos abrió la oportunidad y dijimos, bueno, vamos a lanzarla en esta época. ¿Por qué? Porque
Una de las razones importantes pues, desde mi punto de vista, para escribirla, es que fue la manera como se instauró el neoliberalismo en Colombia. Y una cosa es si el país cree que el neoliberalismo se instauró porque sí, porque había que hacerlo, porque era la moda, porque todo el mundo lo estaba haciendo. Otra cosa fue que si hubo un asesinato político acá para instaurar una persona y que él lo instalara. Es algo muy diferente en la psiquis del colombiano. Y ese modelo que en el libro de Aurelio Suárez él llama saqueo, que fue lo que nos sucedió, y él demuestra cómo la riqueza que aquí estaba se trasladó al capital transnacional, y por eso lo llama saqueo muy correctamente. Yo creo que está entrando a su fin en este gobierno. Yo creo que le está dando la vuelta y por eso he sido tan vociferante en apoyar al gobierno Petro en sus intenciones, en sus deseos de querer cambiar, sin negar en ningún momento las faltas y demás que tengan, y con el afán de que este camino del presidente siga y se profundice. Yo creo que estos 3 años lo que nos queda no es tanto que se haya solucionado todo, porque pues sería ridículo pensar eso no va a pasar en 3 o 4 años, pero sí me queda claro que las políticas instauradas han demostrado los resultados que nosotros esperábamos y nos llevan a un mucho mejor país. Y en ese sentido yo creo que el trabajo es profundizar lo que se ha hecho. Y por eso decidimos lanzarla en este momento. Ahora, la historia que conecta y que cierra este relato es que mi amigo John Forero fue invitado a una reunión en Palacio con el presidente y él tuvo el gesto pues maravilloso de entregarle el libro. Y pues se lo autografié y demás, y cuando él se lo entregó, esto que les voy a decir es lo que él me contó. Yo ni le creo a él ni le creo al presidente lo que pasó, pero esto fue lo que él me contó y esto fue lo que él me dijo. Entonces le entregó el libro y le dijo, este libro lo hizo Andrés Arellano, él lo entrevistó a usted para Forbes en tal año, y pues ustedes han seguido con mi contacto porque Petro retuiteó muchos artículos de mi blog y demás. Y él le dijo, sí, claro, yo me acuerdo. Yo creo, esa parte no la creo. Y entonces John le dijo, además, en este libro hay un aporte suyo muy importante que usted le contó a él y que él lo escribió. Entonces después de eso le dijo, bueno, básicamente como que le dijo, voy a leerlo. No sé si algo de eso pase, no sé si el presidente estaba siendo serio o solo diplomático, como debe ser, pero independiente, pues fue un lindo cierre de círculo, ¿no? Que el libro empezó por él, pues, no digo que empezó por él, pero el momento en que decidimos, dejemos todo y sentémonos a escribir esto, fue en el momento que él me dio ese dato, y pues bueno, se lo pudimos entregar y le pudimos hacer saber que él fue parte de eso, pues yo creo que es muy, muy, pues como muy bizarro todo en el buen sentido de la palabra. Pues una sugerencia, pídale al presidente que le haga un que le haga un prólogo para la segunda edición, hermano. No sería ni malo. Y ahí le queda completa la cosa, hermano. Pero mire una cosa, Andrés, es que toda novela y todo escrito, una cosa que produce es evocación, recuerdo. Y uno hace un hilo mental. Voy a decirle cuál es mi hilo en términos de lo que pensé cuando leí parte de la obra, comentarios, y fue esto. Me acordé del cuento de Reagan, de eso de Irán Contras, donde increíblemente un presidente estaba financiando todas sus actividades con una cosa ilícita como el narcotráfico. Entonces, si usted ve, si esto acontece, y esto no es una ficción ni es una novela, esto es una cosa que se probó, por la cual Oliver North fue sentenciado, pero finalmente salió libre, ¿no? Ya incluso si se quiere, hasta lo premiaron. Y me acordé que simultáneamente un general cubano que se metió en drogas terminó fusilado, siendo uno de los héroes de la Revolución Cubana. Otra cosa que me evocó Ochoa, eso, ¿no? Sí, el general Ochoa, uno de los héroes, amiguísimo personal de él,
para ver cómo se tratan de diferentes las cosas y dónde el moralismo queda explícito. Otra cosa que me evoca su libro es, así más cerquita, Néstor Humberto Martínez con toda esa trama que armó para desarmar la paz. Esa trama fue horrible. Si usted hace una novela, seguramente la novela termina corta con respecto a la realidad. Y para no ir muy lejos del tiempo, doña Vicky presentando unos chats que no tienen pies ni cabeza. Ahora, esto evoca más cosas. ¿Cómo ve usted que estos procesos de evocación se produzcan? ¿O por qué? Yo soy lector cómplice. A mí me gusta meterme y ponerle la imaginación también. Esto fue lo que yo le puse como imaginación a su libro, que no es una ficción. Bueno, Álvaro, digamos, los dos últimos puntos son una muestra de lo que aquí acusamos, del tipo de establecimiento que tenemos. Es un establecimiento dependiente del poder del Estado para su crecimiento económico, para su riqueza. O sea, son gente, no es una frase de él, pero quien la hizo famosa es Jorge Enrique Robledo, de que el sentido del país le va mal, pero a ellos les va bien. O sea, son un grupo de gente que, como decía Lenin, ¿no? Sus privilegios son nuestras miserias. O sea, necesitan explotarnos, necesitan robarnos, necesitan estar en el poder de esa manera maliciosa para empoderarse y enriquecerse. Y es una muestra de lo que acusamos en la novela. O sea, la conexión yo creo que es real. Ahora, la de Oliver North, pues es que es un personaje de nuestra novela, Oliver North. No en el sentido de que sea protagonista ni nada, pero es un personaje que lo mencionamos porque los que crecimos en los 80, había un mito impresionante sobre la famosa foto de Pablo Escobar en la Casa Blanca. O sea, era como el hombre más buscado por Estados Unidos, casi que es tan vivo, tan inteligente que se toma una foto con su hijo en la Casa Blanca. Y la conclusión que nosotros llegamos con eso, que de hecho no es una tesis mía, es la tesis de un periodista español, que en este momento se me va el nombre, es que pues para esa época Pablo Escobar trabajaba para la CIA. La historia básicamente va precisamente con el fenómeno de los contras, la financiación de los contras en Nicaragua. Y es que Pablo Escobar, en asocio con el capo de capos, que en esa época era un boliviano, que de hecho está personificado en la película Scarface, de Brian De Palma. El jefe de Tony Montana es este boliviano. Y este boliviano le dice a Pablo Escobar que trabaje con él porque tienen que enviar 500 kilos de cocaína a Estados Unidos para la CIA venderlos y con eso financiar la manifestación en Nicaragua, simple y llanamente porque el Congreso le había prohibido, o sea, le había rechazado el uso de recursos para ese levantamiento, ¿sí? Entonces, ese negocio es el que le permite a Pablo Escobar montar la infraestructura que luego aprovecha para ser, pues, el capo que fue. Y eso es una muestra de cómo lo que usted decía era cierto, es la alianza Estado-narcotráfico que nosotros queremos resaltar con el objetivo de instaurar el neoliberalismo en Colombia. Pero esa parte está en el libro. Eso es un personaje importantísimo en un momento del libro importante, más no es un personaje importante, sino en un momento importante, porque lo que nosotros decimos es, si pasó una vez, pues puede haber pasado una segunda vez, ¿no? Y la segunda vez, pues es la que nosotros comentamos en el libro. Si Pablo Escobar fue parte del imperio, bueno, pues pudo haberlo sido una segunda vez. Es que al fin y al cabo, hoy sabemos, y el profesor Jeffrey Sachs ha sido absolutamente contundente en eso, que Hillary Clinton financió ISIS en Siria para tumbar a Bashar al-Assad. Eso fue lo que hicieron, o sea, ISIS nació ahí, de esa financiación. Hoy sabemos que los talibanes fue una creación de la CIA para pelear con el imperio ruso. Pero pues, en Colombia creemos que esas cosas solo pasan en otro lado del mundo y aquí no se dan. Pues claro que aquí también se dan y yo creo que este fue un momento de eso, de esa asociación de la CIA con un narcotraficante colombiano,
como hicieron con los terroristas. La gente que contactó Hillary Clinton a través de la CIA para financiar ISIS era gente de Al Qaeda. Pues no son ciudadanos nobles, honorables, que ellos convierten en terroristas. Son gente que está en ese mundo. Y pues lo mismo pasó acá. Y yo creo que con ese objetivo muy válido para ellos, como es la restauración de ese modelo económico que tanto les ha servido, que nos saqueó, como dicen. Bueno, sí, uno de los aspectos también que pues he escarbado dentro de las redes del internet sobre la novela es que plantea una fuerte crítica al papel de las élites y de los actores internacionales. Y pues con tanta cosa que sucede en Colombia y que ha sucedido, sobre todo la gente que denuncia, la gente que escribe sobre estos aspectos escabrosos que pues develan compromisos importantes de las élites en complot y también en el saqueo de nuestra nación o de nuestras naciones, porque eso no solamente ha pasado en Colombia, sino a nivel internacional. ¿Usted ha recibido presiones o reacciones adversas tras la publicación de este libro? La verdad es que yo nunca he recibido nada de eso, Hugo, ni por Otra República, que yo creo que digo cosas más terribles de lo que digo en la novela, ni con la novela en general, porque yo creo que eso se debe a que la gente responde de dos maneras a los ataques contra el sistema. Y yo creo que cuando se ataca con argumentos, la respuesta es mucho más pacífica, honestamente. Y yo creo que eso es como la base de Otra República y la razón por la que pues tanta gente la quiere. Y digo que la quiere porque pues si no, no hubiera podido haber vendido esta novela, ni siquiera haberla lanzado como la lancé, que fue básicamente en preventas. O sea, yo conseguí la plata para imprimirla, fue prevendiéndola. Y gente que me la compró hace 6 meses y nunca me dijo nada. O sea, nunca me dijo nada como que los estuviera robando o estafando, solo que querían apoyar y que saliera el libro y querían leerlo. Entonces yo creo que cuando hay esa argumentación, y yo creo que es la base de lo que hago en Otra República, pues la respuesta es más pacífica, como más de respeto dentro de todo. Déjame contarte una anécdota. Dentro de todo fue una experiencia que no me agrada. Hace una semana o 2 semanas, no recuerdo bien ya, me invitaron a hablar en un canal acá en Colombia, Cable Noticias, en un programa especial que se llama La Otra Cara de la Moneda, para debatir la presentación del presupuesto Petro. Y pues evidentemente a mí, si alguien me llama es porque pues esperan el lado, digamos, del gobierno, o sea, la defensa del gobierno o la visión del gobierno. Y pues no quiero alargar el cuento, pero cuando llegué, pues me di cuenta que había un congresista uribista, o sea, del Centro Democrático, y había un viceministro de Duque ahí esperándome, básicamente. Y era yo solo. Y pues luego vi que el presentador también tuvo una posición no tan imparcial como había tenido en otras ocasiones. Y pues se dio un debate de 1 hora, ellos atacando el gobierno, yo pues defendiendo la visión del gobierno. Y fue un debate denso, pero finalizaba el debate y apagadas las cámaras, nos paramos todos y de verdad, de manera increíble, terminamos todos abrazándonos todos con todos y felicitándonos por la altura del debate y por lo bueno que había sido. Y yo creo que lo mismo pasa en Otra República, o sea, en general la gente ve y dice, pues sí, estos son argumentos y es difícil pelear contra argumentos cuando están bien sustentados y yo creo que en la novela pasa lo mismo. Ahora, hay otro elemento muy diferencial y es que en una entrevista que hacíamos con Fabio Arias, él dijo algo que es muy importante. Él me dijo, los que estamos en la izquierda ya no somos marginales. Ya la izquierda no es marginal en Colombia. Ya la izquierda es un poder real en Colombia. Y evidentemente hay que trabajar mucho más adelante, pero esa izquierda que éramos en los 2000, cuando prácticamente nos daba miedo decir que éramos de izquierda y que compartir nuestros pensamientos, pues en Colombia, eso ya no es la Colombia de hoy. Eso ya no es la Colombia de hoy. Y aquí en la Colombia de hoy
La derecha hace sus marchas, la derecha tiene sus personajes, la derecha habla, pero nosotros también. Nosotros también tenemos nuestro espacio y tenemos nuestros derechos y tenemos nuestra posibilidad de compartir. Y yo creo que es otro país en ese sentido. Esa historia reciente, muy reciente, que alguien como yo en el 2000 hubiera sido muy seguramente asesinado, pues ese no es el país que hoy tenemos. No quiere decir que aquí ya no haya violencia y no sea peligroso, ni mucho menos, pero es evidente que estamos en un país muy diferente al de hace poco tiempo. Y como te digo, o sea, sí, de repente me escribe alguien y me dice groserías y me ofende y demás, pero eso son cosas sin ningún sentido. Pero la verdad nunca he recibido una amenaza, nunca he recibido un intento de nada. Sí he recibido mucho odio, por supuesto, pero pues eso es parte. O sea, yo creo que un político que no genera pasiones, pues es un político que no está haciendo nada. Entonces, no, o sea, realmente ni me ha pasado nada, ni vislumbro que me pase nada, incluso si la novela llegara a ser un bestseller, cosa que pues toco madera, espero que sea, porque para eso uno la hace, creo que llega a suceder nada realmente. Pues gracias, Andrés. Pues precisamente ahora que usted está hablando de esto de los medios, yo veo ahí un comportamiento interesante, y una cosa es delante de la cámara y otra detrás de la cámara. Y yo creo que eso es, delante de la cámara hay una actuación especial de ciertas personas que no son tan verdaderas, ¿no? Y ellos están ahí para hacer su actuación. Eso es lo que es la interpretación que yo le doy a lo que usted ha dicho. Pero quisiera que volviéramos otra vez al contenido de su obra, porque una de las preguntas que usted mismo hace para promocionar esto es cuando dice cómo puede ser que un desconocido jefe de campaña termine siendo el presidente de un país. A mí me causa mucha intriga ese fenómeno. Yo quisiera ver si usted nos puede decir, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué esperamos entonces en la novela allí de eso? Pues es que, digamos que en un momento mi coescritor es abogado, ¿sí? Y esto empezó cuando en un momento, pues hablando, yo le dije a él, ¿usted quién cree que mató a Galán? Y me dijo, pues Pablo Escobar. Y yo le dije, yo creo que fue Gaviria. Y me dijo, ¿y pero por qué? Y yo le dije, pues Cuy Bono, ¿no? Lo de los abogados, el primer sospechoso, pues es el mayor beneficiario, ¿no? Pues eso es lo que uno ve en las películas. Yo le pregunté, no sé si eso sea verdad en la vida real. Y me dijo, no, sí, pero pues, o sea, no sé. O sea, es muy difícil de eso tomar lo otro. Pero no es tan difícil. O sea, y eso fue lo primero que empezamos a ver cuando hicimos las comparaciones históricas, que van desde la era de hoy. Milei, que fue un personaje creado para llegar a ser presidente, el mismo Pinochet. O sea, el Pinochet fue puesto ahí por otras fuerzas. Lo vimos con Guaidó en Venezuela, o sea, un tipo que pues, supuestamente llega un día se para y dice soy presidente. Y con muchos otros personajes, incluso el que nosotros más cercano tenemos, que es Carlos Castillo de Armas, ahí en Nicaragua, que Vargas Llosa lo presenta de una manera magistral, honestamente. Yo doy ese placer culposo. A mí me gusta mucho leer a Vargas Llosa, y soy de los que creo que el tipo o tenía doble personalidad o tenía un escritor fantasma, porque pues el personaje que escribía era muy diferente al personaje público y de entrevistas y demás. Pues yo creo que en Colombia Duque es un ejemplo de eso también. No creo que haya sido la primera vez que pasa. Creo que Pastrana fue un ejemplo de eso también, un completo incompetente que llevan al poder los poderes detrás de él. Pues Gaviria también, no me cabe la menor duda, porque estamos hablando de los 80, estamos hablando del año 89, cuando nadie en el país conocía a ese señor, y un año después es uno de los presidentes más votados en la historia del país, con un margen de ganancia que creo que no había tenido precedentes. Y que además, digamos, en la narrativa de la novela cuadra perfectamente. Hace todo lo contrario a lo que hacía quien era su jefe. O sea, a él le entregan supuestamente las banderas del padre, y pues una vez en el poder hace todo lo contrario, aplica todo lo contrario, por lo menos con lo que en los discursos había dicho, y por eso soy tan estricto en eso.
en mi personaje de ficción. Independiente de eso, yo creo que si Galán pues, fue neoliberal en algún momento, o burgués, como me dicen en algún momento, pues yo también lo fui en una época, ¿sí? Fue el mundo en el que crecí y era así. Fue la universidad, los estudios, las lecturas que lo transforman a uno. Y yo quisiera creer que a él también le pasó de pronto algo así, porque ahorita que está de moda, pues nosotros lo investigamos hace mucho tiempo y en esa época no estaba de moda eso, pero ahora cada rato en internet salen discursos de Galán precisamente resaltando eso, a quien le hablaba, las cosas que hablaba, las cosas que decía de cara al país. Y yo digo, quiero creer que él no nos estaba engañando, quiero creer que él era eso, quiero creer que esa era su visión. Y pues antes de escribir la novela dije, por eso fue que lo asesinaron. Que era un Vox Populi en Colombia en su momento. O sea, en Vox Populi en Colombia, en esa época, en los 80, los 90, no todo el mundo creía la tesis de Pablo Escobar como asesino. Mucha gente dijo, esos fueron los corruptos, los políticos que no querían que él gobernara. Y mucha gente lo recordaba a Gaitán. ¿Cuántas veces el presidente no nos ha dicho que lo han querido asesinar? ¿Y quién? O sea, los pajas, la guerrilla, no, todo eso dirige a un solo lado. Yo creo que sí, o sea, yo creo que ese hecho es muy importante y lo tomamos como porque sí, o sea, un tipo que no conocía a nadie termina siendo presidente de esa manera e instaura esa política tan trascendental en Colombia. Pues a mí me recuerda incluso a Milei hoy, ¿no? Que llega al poder a acabar con todo lo que se ha Estado y todo lo que quieran las empresas. Pero me parece que hay alguien detrás en ambos casos. Sí, típico, ¿no? Yo recuerdo que cuando él fue presidente, yo no recuerdo si incluso yo fue la primera vez que voté y creo que yo estaba enceguecida porque era el que iba a reemplazar a Galán, porque simbólicamente eso fue lo que nos dijeron. Entonces, así creo que se los vendieron a mucha gente, esa figura. Pues de hecho, con Hugo hablábamos la vez pasada en privado del famoso hecho de la carta que leyó el hijo de él, que fue lo que hizo. Pero antes de que continúes, eso prácticamente fue un reto para mí. ¿Qué? Me puse a escarbar también y a preguntar. Me puse a preguntar a algunas personas por ahí y a hacer una búsqueda un poco intensa y me arrojaron dos nombres ahí. A ver. Se los quiero compartir. Uno le prometo que si lo dice Gaviria. Le prometo que si dice el nombre que es, yo lo pues claro. Y el otro, Juan Manuel Santos. ¿Cuál era el primero? Esos fueron los dos personajes porque pues Galán tuvo muchos vínculos con el periódico El Tiempo. Él trabajó con los... Pero no te escuché el primero. Calderón también. ¿Puedes repetirlo, Hugo? Que no, yo tampoco escuché ninguno de los dos. Sí, uno podría decir Alejandro Gaviria, de pronto Alejandro, con los vínculos familiares de Gaviria, y el otro Juan Manuel Santos. No, por los vínculos que tuvo Galán con el periódico El Tiempo. No, pero sí fue un Gaviria, un empresario de apellido Gaviria muy poderoso de esa época, que en lo que nosotros investigamos fue quien supuestamente le escribió la carta al hijo, el discurso al hijo, que fue quien lo leyó. Y él era un personaje muy poderoso dentro del Partido Liberal. No voy a decir quién es, tiene que leer la novela, que era muy cercano, o sea, que era muy influyente en el Partido Liberal, en las decisiones del Partido Liberal, y que los chismes que nosotros nos dijeron fue que él era quien había escrito el discurso del hijo de Galán, que fue el que todos sabemos terminó llevando a la presidencia a Gaviria, que me parece que todo fue muy organizado para eso. O sea, cuando lo vemos hoy desde la ventaja que da la historia, sí parece todo muy organizado para llevarlo a él y que ejecute lo que ejecutó él en asocio con todo el Congreso, y es cambiar
toda la forma del Estado, toda la forma del Estado. O sea, la ley primera del 91 es la ley de importación y exportaciones, de libre comercio, y la ley 50 es la reforma laboral, la ley 100 de 93, que ya sabemos que es la salud, y sobre todo la ley, no recuerdo el número, la ley, se me va el número, pero la ley del Banco de la República, que transformó en un banco neoliberal. O sea, todo eso fue en el gobierno de Gaviria. O sea, eso queda claro que él llegó ahí con un mandato, cambió toda la institucionalidad del país, absolutamente toda, y abrió un nuevo sistema económico. Pues yo no creo que Gaviria fuera el visionario antes de eso. Yo creo que pues fue alguien que fue puesto ahí para hacer eso, mandado por alguien. Y pues, ¿quién? Pues eso es lo que decimos en la novela, la tiene que comprar. Sí, señor. Pues ya se nos está acabando el tiempo, sin embargo, yo no sé, creo que Álvaro quería preguntar algo más, como para ir terminando, porque se nos va el tiempo. Sí, mire, bueno, me gustó la parte esta de su diálogo con el compañero sindicalista, con Fabio, porque sí me parece que es un balance serio el de que la mejor cosa que ha pasado, independiente o conectada a la elección de Petro, es que el pueblo colombiano sí está concientizando su conciencia. Y este es un hecho que me parece maravilloso, porque usualmente nosotros de la izquierda nos hemos puesto economicistas y pensamos que todo es la reivindicación económica y los salarios y todo eso. Pero yo creo que hay transformaciones que son más profundas, que son la cultura y la de la conciencia, ¿no? Y creo que sí hay un cambio de cultura, sí hay un cambio de conciencia y hay nuevas búsquedas. Con esa premisa quiero hacerle una pregunta. No va a ser desde el surrealismo, sino desde el realismo mágico. Yo lo veo a usted muy metido con la otra república, como que hay que construir otra cosa, hay que armar otro cuento. El país que hemos vivido, ese no es, este es el país que penosamente hemos sufrido, no es de la ficción, sino es como de la agonía, del sufrir, de la resistencia. Y en usted hay un poco esa intención de dibujar un país. ¿Cómo usted, desde el realismo mágico, metemos este personaje abstracto que es un galán, el patriota, en una nueva república? Y se lo pregunto por esto. Las candidaturas están reflejando mucha pobreza en la propuesta. Y tal vez, pues sí, claro, nuestra gente de izquierda está mucho más seria, mucho más contundente, pero creo que hay que incentivar la propuesta que queremos, el país que queremos, el país que soñamos, la otra república. ¿Cómo la ve usted? No, pues o sea, generalmente muy poco hablo de política electoral, pero pues esta entrevista ha sido tan especial, tan linda, tan buena, y que yo voy a dar mi primer comentario. Es que en general yo también siento eso. O sea, la izquierda que va a ganar, yo no tengo duda de eso. O sea, en el momento en que la reforma pensional pase, en el momento en que la reforma laboral se empiece a aplicar de verdad, la gente va a sentir los grandes cambios. Yo creo que la izquierda va a volver a ganar, pero va a haber un bajonazo tremendo desde lo que fue Petro al siguiente candidato, sea el que sea, ¿sí? Y no es que Petro sea un candidato, o sea, un personaje insuperable, ni mucho menos, pero frente a lo que hay, sí lo es. O sea, frente a los que tenemos ahorita, ninguno tiene la talla del presidente. Y a mí me da mucho miedo en eso, porque he empezado a escuchar mucho en la izquierda de que es hora de pactar, de que tal vez conformémonos con un Roy Barreras como nuestro nuevo líder. Y yo, o sea, si Santos traicionó a Uribe, Roy Barreras con nosotros nos va a crucificar una vez lo llevemos al poder. Entonces esa incapacidad, porque una cosa es pactemos y ustedes están por debajo de mí y yo estoy arriba, y otra cosa es pactemos pero usted sea el presidente y nosotros somos los que lo apoyamos. Roy Barreras no es un progresista y nunca lo va a hacer, honestamente, y mucho menos un hombre de izquierda. Entonces sí veo un cambio
a mal quién queda. Veo en Carolina Corcho una mujer fuerte que ojalá quede, ¿sí? Y que espero supere esta preocupación mía. Veo a Iván Cepeda una persona que me hace soñar que la izquierda no necesitaría pactar con otros para llegar, porque creo que lo que pasó con Uribe es muy poderoso para él, y si lo logra capitalizar, se lleva el centro y se lleva a la izquierda siendo una persona tan moderada, ¿no? Tan centrada, tan en sus formas, como les gusta a los centristas, que son más que hipócritas. Entonces tengo esas dos ilusiones, pero de resto siento bastante miedo. Espero que, y lo digo con claridad, espero que María José Pizarro no llegue, espero que Gustavo Bolívar no llegue. Hay mucha gente que no quiero que llegue, honestamente. Pero ellos dos me dan la esperanza de que pronto se pueda consolidar un bloque de izquierda. Yo creo que por lo que conocí, lo poco que conocí a la... Y aquí les doy un paréntesis, tuve una experiencia personal con ella hace poco terrible, me trató muy mal. Pero creo que su entereza no está fuera de toda duda y creo que sería una gran presidenta de izquierda. Y pues espero que así sea. Ahora, ¿qué es otra república? Otra república es convertir a la clase trabajadora en clase dominante. Esa es la realidad. Yo creo que Marx tuvo toda la razón y el presidente lo ha venido diciendo, la riqueza está en el trabajo, los que trabajamos son los que hacemos la riqueza. Y en ese aspecto yo no veo por qué todo nuestro Estado tiene que estar, sin hablar de los otros, porque los otros también cometen ese error, pero hablando solo de nosotros, no veo por qué nuestro Estado tiene que estar todo alrededor, obediente, sumiso a la clase capitalista o a la clase empresarial colombiana, que no ha ofrecido nada, honestamente, y sobre todo en los últimos 40 años desde la era neoliberal. Yo digo que pongamos el Estado al servicio de la clase trabajadora, entendiendo que ahí está la creación de valor que nos puede llevar a un nuevo nivel de desarrollo. Es que una de las frases más inteligentes que yo he escuchado que explica el desarrollo chino es que mientras aquí nosotros le llamamos ganancia empresarial, en China entienden que eso es plusvalía. Y como por lo tanto, si se crea un excedente, en la riqueza producida, ese excedente tiene que volver a la clase trabajadora. Entonces, mientras aquí tenemos una sociedad de billonarios viviendo en un oasis de riqueza en medio de un océano de pobreza, uno ve que el ejercicio político chino de los últimos años es sacar gente de la pobreza todos los años de manera abismal. Cualquier persona que va a China dice, los servicios públicos son impresionantes, la calidad de la infraestructura tecnológica, la calidad de la infraestructura vial, los servicios públicos, todo es impresionante, mientras que aquí todos nosotros es malo, y la clase pudiente, el 0,1% o el 1%, vive en un paraíso a costa de todos vivir mal, teniendo más recursos de los que necesitan o en su vida pueden usar, mientras que allá se busca de una forma que esa plusvalía producida vuelva al pueblo. Entonces yo creo que las sociedades que ponen a la clase trabajadora, que en todas las sociedades es el 90 o 95% de los ciudadanos, que ponen el Estado al servicio de ella, son sociedades que logran grandes avances. Ustedes vienen en sociedades europeas que entienden más o menos eso. Por eso, en los países nórdicos, que el menos que he visto tiene como un 60% de sindicalización de los trabajadores, se entiende eso y hay altos impuestos, hay salud pública, hay educación pública, hay un afán de que el trabajador sea tratado como un ciudadano de primera categoría y no como acá, que aparte que nos explotan, nos tenemos que aguantar servicios públicos de peor calidad y un Estado que no nos funciona. Ese es el gran cambio. Y pues para eso se necesita es que la ciudadanía se empodere y que se saque la idea de que por ser trabajador no puede tener una vida más que digna. Ese es el principal cambio y es el cultural. Y por eso, copiando las palabras, celebrando las palabras que acaba de decir Álvaro, he renunciado a cualquier propuesta de lanzamiento político en este momento. No soy candidato a nada y no lo voy a hacer, porque creo que ese trabajo es más importante. Creo que el trabajo de enfocarlo es en educar a la gente, en que entienda que ser trabajador significa ser creador de valor y por lo tanto digno de riqueza, es lo más importante que podemos hacer en este país. Andrés, una ultimísima pregunta que yo creo que usted la puede responder en un minuto, porque es que estábamos hablando de traición, estábamos hablando de Roy Barreras,
que yo creo que puede ser uno de los traidores. Ya está empezando a desmarcarse. Usted escribió también esta frase, la No, no es traición. mía, no es mía, no es mía. Ah, bueno, no, es de pero John la Harrison. escribía, no, la ponía en sus redes. Ahí dice que es de John Harrison, que la traición Claro, nunca prospera, un porque poeta. si prosperara, perdón. Es un Porque, poeta norteamericano, bueno, estadounidense. vale, listo. Bueno, la voy a leer. La traición nunca prospera, porque si prosperara, nadie se atreve a llamarla traición. A mí me llamó mucho la atención y por eso es la pregunta. Usted, además de Roy Barreras, que ya se está desmarcando, como le había dicho, ¿usted quién cree más que se va a ir desmarcando ahora pronto del presidente? Bueno, yo creo que él o sea, es alguien que ha sufrido de eso, es él. Ahora, solo un paréntesis por conectarlo con la novela. Esa frase la saqué de la película, bueno, pues para mí es una obra de arte insuperable, que más marcó la construcción de esta novela, que fue JFK, de Oliver Stone. Ese poema salió ahí, salió en esa película. Yo creo que política, o sea, poder político, por definición, lleva a la traición. Es imposible. O sea, la frase de Lord Staten es absolutamente cierta. O sea, yo no sé decirlo en español. El poder absoluto corrompe absolutamente. Creo que es la mejor traducción que se me ocurre. Y yo creo que eso lo hemos visto en este gobierno. O sea, personajes que a mí, o sea, yo de Leiva esperaba eso, por ejemplo. No tenía ninguna duda que eso iba a pasar. Nunca entendí por qué lo escogieron. Pero nunca lo esperé de Jorge Iván González, por ejemplo. Jamás en mi vida esperé eso, además de haber recibido el puesto que él merecía como director de Planeación Nacional. Era algo que no vi venir en ningún momento. Y ahí, hablando de eso, voy a decirles a alguien que sí me sorprendió positivamente y nunca me lo esperé, y es Laura Sarabia. Laura Sarabia, en la entrevista que sale a dar con Cecilia Orozco, ¿es el nombre de ella? Sí, Cecilia Orozco. Sale como debe salir todo funcionario de un gobierno, y es, señor presidente, me dio la dignidad de ser canciller y le agradezco y estamos trabajando porque el país salga. O sea, es que a mí no me puede decir un grupo de exministros que fueron funcionarios durante años, que solo supieron que el gobierno no funcionaba cuando los echaron, porque ninguno renunció, a todos los echaron. Y entonces cuando ya los echan así, el presidente está malo, el presidente no sirve. Antes de eso, todo el mundo hablaba muy bien, pero apenas los echan, salen con ese. Creo que el único que renunció básicamente por dignidad fue el de Cultura, y él también hablaba muy bien del presidente, y fue por una decisión personal que él no compartía mesas con Armando Benedetti. Dicho eso, pues a mí me parece que usted no puede compartir mesas con alguien, usted no debe ser político, porque pues precisamente eso es político, dialogar con todos los sectores. Entonces, por ejemplo, cuando Susana Muhammad dice, yo no puedo estar en una misma mesa con Armando Benedetti porque es machista, yo no sé qué, entonces no se va a sentar con Trump como presidente, porque pues Trump ya sabemos que es un misógino, que es casi un pedófilo y demás. Pues son las majestades del Estado y las obligaciones que nacen de estar ahí. Entonces salir con esos en contra del gobierno al que trabajaron, para mí no tiene otra palabra que traición. ¿Quién viene con eso? Me da mucho miedo dar un nombre, me da mucho miedo que otros gobernantes de acá salgan a eso, pero yo creo que el presidente tiene que estar preparado y lo está para eso. De hecho, la frase que a mí me dolió, o sea, en el fondo de mi corazón a mí me dolió cuando él en el Consejo de Ministros dijo, es que llevo 4 años y no puedo conseguir un gabinete que ejecute el plan que yo quiero. Y pues en eso hay mucho de traición, sin duda alguna. Eso que le hizo el exministro Reyes, no firmando lo de Israel, que es su política, o sea, eso es lo que él quiere y es lo que él considera que es necesario, pues solo cabe en esa palabra. Son traiciones que él sufrió y que sin duda alguna más adelante va a sufrir, pero yo creo que en el poder eso pasa, ¿no? O sea, yo creo que el poder público, el poder político tiene una capacidad de transformación de las personas para mal que es muy peligroso y es la otra razón por la que digo, hay otras formas de hacer política, no necesariamente uno tiene que estar en el Congreso, en el Ministerio, en la Presidencia para hacer política, hay otras formas. Y pronto les voy a comentar una que vamos a hacer en octubre y que ustedes espero que los convenza de que sean parte de esa iniciativa
que es una transformación inmensa en el país y que la podemos lograr. Entonces digo, yo creo que el presidente es muy honesto cuando dice, quiero irme del poder ya, quiero irme del palacio ya, quiero irme ya de acá, no pienso reelegirme ni por nada del mundo, porque si se fuera la reelección ganaría sobrado, porque precisamente vimos eso, vimos cómo el poder transforma a las personas, cómo las convierte en enemigos de la misma causa, cómo el afán de poder es capaz de todo, y yo creo que eso es lo que termina siendo todo proceso político, y creo que en este gobierno lo vimos como que más que nunca, ¿no? Pues el mismo presidente lo dice, el poder transforma. Andrés, nosotros estamos, o sea, podemos seguir conversando, tendríamos tantas cosas. Yo también. Tan maravilloso todas las cosas que nos has contado y que sabemos que tienes mucho más que decir. Ojalá vuelvas una vez más pronto por acá. Contraportada es tu casa. Pues te doy las gracias por haber estado en Contraviento y Marea, al igual a mis compañeros Hugo René Orejuela y Álvaro Mejía. No, Mónica, Hugo, Álvaro, muchas gracias a ustedes. Tenemos que organizar algo o sea, en octubre los busco yo, les presento lo que estamos haciendo, o si en redes alcanzan a verlo. Queremos hacer un movimiento ciudadano con una exigencia política muy, muy, muy directa, muy firme, que va en ese afán de crear otra república, como decía Álvaro. Y espero que ustedes estén ahí, espero que los logre convencer y espero que nos ayuden a ser parte de ese movimiento que tiene un afán concreto en ese sentido, que la clase trabajadora empieza a ser la clase dominante de este país. Entonces, no tengo más que agradecimientos, mi cariño, mi respeto por ustedes, por el trabajo que hacen, y como siempre, conmigo cuenten para lo que sea. Hasta donde pueda, ¿no? Porque no puedo todo lo que uno quisiera, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo. Un abrazo, Andrés, y abrazos y cariños para los compañeros. Hay que hacer otra sesión, Andrés. Sí, señor. Esa que nos pica la lengua usted, hermano, pero es una sesión especial. No, estas conversaciones son maravillosas, sin duda alguna. Sí, sí. Bueno, Bueno, hasta de verdad una cosa bonita.